dice Romanos. El tema le he puesto a este estudio, la elección de Israel. Y antes de empezar yo quiero decir, porque escuche bien aquí, hay cientos de hermanos nuestros, y son nuestros hermanos, lo queremos, son parte del cuerpo de Jesucristo. Cuando venga Jesús nos vamos todos, independientemente de que creamos algo diferente o que interpretemos la Biblia de diferente manera. Pastor, pero la Biblia tiene muchas maneras de interpretarla. No, la Biblia no tiene muchas maneras de interpretarla. Lo que pasa es que cada uno dice lo que quiera decir sin estar de acuerdo con la Biblia. Ahí está el problema. Casi siempre yo he visto muchos hermanos nuestros que usan mucho los comentarios, estos libros de comentaristas, y muchos van allí al internet y cogen un estudio y vienen y lo hablan después. Bueno, eso es un error. Yo oí un día a un hermano que decía, no, porque yo tengo muchos libros de comentarios en mi casa y yo voy y cojo uno, cojo dos, y si ellos dos están de acuerdo, pues entonces yo me voy por ahí. Pero ¿y qué tal si los dos están mal? Pues tú vas a ser el tercero que está mal también. ¿Cuántos entienden? O sea, que usted tiene que coger y meterse con Dios y su palabra y usar todas estas herramientas que nosotros hemos usado para usted saber cómo interpretar la Biblia. De lo contrario, usted va a tener problemas. Y uno de los problemas que hay hoy en día es este: la elección de Israel. O sea que muchos hermanos dicen, equivocadamente, de que Israel va a ser salvo, de que todo Israel va a ser salvo, porque ese es el pueblo de Dios. Eso es lo que dicen los hermanos. Bueno, yo les voy a mostrar a ustedes en esta tarde, porque ese es el problema. Nosotros decir que todo Israel va a ser salvo, pues lo que estamos diciendo es de que la predestinación de Dios la hizo usando la excepción de personas. O sea que Él quiso salvar a todo ese pueblo. No importa si son pecadores o no. Todo Israel va a ser salvo. Eso es un error. No de la Biblia. Porque escuche esto. La Biblia dice de que todo Israel va a ser salvo. ¿Y cómo es eso, pastor? Dice el Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuántos entienden? Ahora, ¿cuál es la situación? Trazar la palabra bien de verdad. ¿Cómo la trazamos? ¿Cómo lo hacemos bien? De esa manera, metiéndonos con Dios y su palabra, usando las herramientas de interpretación que hemos aprendido. Contexto inmediato, contexto general, de quién se está hablando, contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le he dicho a ustedes, yo le doy gracias a Dios. Hace varios años atrás, nosotros pertenecíamos a una congregación, el pastor Carlos, yo le he hablado mucho a ustedes de él. El pastor Carlos, pues, fue el que nos infundió a nosotros, especialmente a mí, porque a pesar de que fue a todos, pues no todos lo han usado. Y claro, yo entiendo que cuando Dios tiene un propósito o un llamado con una persona, pues entonces Él lo capacita. Pero miren, todas estas herramientas que nosotros aprendimos de nuestro hermano Carlos, principalmente a mí, me han servido de mucho. Y por eso yo se las comparto a ustedes, para que ustedes no caigan en una doctrina de error. Una vez que usted aprenda a interpretar la Biblia, no usando un pasaje de ella, porque vuelvo y le repito, ahí mismo, lo vamos a leer en un momento, dice que todo Israel va a ser salvo.
usted lee ese pasaje aislado del contexto general de las Escrituras, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues automáticamente, igual que los hermanos de hoy, usted tiene una doctrina de error. Usted no es un hijo del diablo, como dicen por ahí. No, usted es un hermano nuestro, pero un hermano equivocado. ¿Cuántos entienden? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, no criticamos a nuestros hermanos que están equivocados. No, porque en definitiva, si ellos van a cambiar de posición, es la palabra, es Dios a través de su misma palabra la que va a tratar con ellos, no voy a ser yo. Yo soy el vínculo, el vehículo que Dios está usando para traer la palabra, miren, como dicen por ahí, como está escrita. ¿Cuántos han oído por ahí las palabritas esas? No, porque aquí se predica la palabra como está escrita. Bueno, cuando usted oye los mensajes, usted dice, bueno, sí, está escrita, pero tú no sabes cómo aplicarla. Tú no sabes cómo aplicártela. ¿Ves? Porque uno dijo por allá, mira, límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Está escrita? ¿Está escrita o no? Pero usted no puede decir ahora en el nuevo pacto que lo limpien con hisopo para ser limpio, por cuanto ya Jesucristo murió y lo limpió a usted. Usted no necesita el hisopo. Usted lo que necesitaba era la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos entienden? Se fijó y está escrita. Eso es lo que tenemos que aprender. Una vez que usted aprenda a lidiar con todas estas herramientas, va a ser muy difícil de que usted caiga en una doctrina de error. Y no tan solamente eso, sino que cuando viene una que está en contra de la palabra del Señor, usted sabe cómo identificarla. Porque ese es el trabajo del diablo. Usted no sabe cuántas congregaciones, cuántos hermanos nuestros, hermanos queridos nuestros, se paran por allí y hablan y dicen, y usted dice, huevo, esto está poderoso. Pero cuando usted examina, ya usted sabe que el hermano ha sido engañado por una doctrina de error. Que de repente no fue él el que la creó, ni tampoco de donde él la cogió, el comentarista que lo usó. No, lo que pasa es que esto viene, miren, desde años remotos. Y ahí entonces el diablo se ha encargado en meter entre col y col una lechuga, que se parecen. Usted tiene 500 lechugas y mete una col o viceversa, y usted no se da de cuenta, a no ser que vaya una por una. Ese es el trabajo del diablo. Dice que él se viste como ángel de luz. Él no va a venir aquí con los dos carritos eso y el tridente y mira, yo soy el diablo vestido de rojito y no. Él se viste como ovejita para engañarte, ese es el trabajo de él. Por eso es que es bien importante estar metido en la palabra. Porque ya les dije, los tiempos vienen malos y solamente aquella persona que esté fundada su fe en Jesús y su palabra va a poder llegar hasta el fin, como decía mi hermano Jesús. El que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Y la manera, o la única manera que usted va a perseverar es a través de la palabra del Señor. Está bueno ya de juego, de brinco y de que para allá y que se le partió el cuello y que decía. Usted sabe, parecemos brujeros. Cuando yo tenía 8 o 9 años allá en mi país, yo pasaba por las calles, entonces allá le dicen que le estaban haciendo santo a alguien. Y yo veía aquello, casi todos eran morenitos. Yo no tengo nada en contra de los morenitos, pero bueno, ellos allá en Cuba, por lo menos allá eran los más que. Y usted veía aquella gente, hacía carajo, no sé, si hay un ramo de hierba en las manos, se despojaban, así está la iglesia de hoy, caballero. Así está la iglesia de hoy. Dejen las experiencias
iglesia, métanse con Dios y su palabra. Yo le he dicho a ustedes, este pastor, el pastor de ustedes, escuchen, no es un pastor de emoción, no es un pastor de experiencia. Pero si el Espíritu Santo que mora en mí, un día me pone aquí a pararme de cabeza, yo me voy a parar de cabeza. Es más, él me va a parar porque yo solo no voy a poder con el peso que tengo. Escuchen. Pero usted se va a dar de cuenta que va a ser el Espíritu Santo, que no voy a hacer yo. Ahí usted diga, oye, algo está pasando, todo está bien. Pero mire, estamos o tenemos nuestra fe fundada en cosas que nos convienen a nosotros. Anoche yo estaba en un lugar y unos hermanos decían, no, porque tenemos que hacer una cadena de oración. La oración no es mala. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Dice Pablo, orad sin cesar. Y cuando hace eso no quiere decir que estoy orando todo el tiempo sin parar. Pero escuchen, el punto es que ya la palabrita de la cadena esa cadena la vengo oyendo yo hace 34 años, bueno 35 ya. Escuchen, y yo no sé por qué siguen pasando las cosas. Y Dios es poderoso, sí, Dios es poderoso, Dios no cambia, Dios sigue estando ahí. Pero es que Dios es el que conoce todas las cosas. Todas las cosas están en las manos de Dios. No están en la cadena esa que nosotros vamos a declarar o vamos a confesar. No, esa cadena está rota. Mira, Cristo rompió las cadenas. Y dicho sea de paso, ahora que digo, Cristo rompió las cadenas, le quiero mandar un saludo al pastor Arthur de Jayalía, George Arthur. Hace muchos años, pues, nosotros fuimos varias veces a su congregación y hay un hermano, otro pastor, de la congregación de él, que también me dijo, pastor, por favor, mándeme este mensaje. Y bueno, queremos saludarlo a él también y a su esposa y a toda la congregación. Pero bueno, vamos a empezar, no le quiero quitar mucho tiempo. Romanos 11:25, me avisa cuando lo tengo. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuche el 26. Y luego todo Israel será salvo. Subraye la palabra todo. Usted llega a ese versículo 26 y ahí se quedaron los hermanos que hacen una doctrina de error o que la creen. Usted no se puede quedar ahí porque usted va a estar en error también. Se los voy a mostrar en esta tarde. Vendrá, o como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bien, pero escuche aquí, dice el 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, aquí usted tiene que aprender a separar la palabra elección. Cuando Pablo está hablando aquí de elección, no está hablando de salvación. Escuche bien para que usted aprenda. No está hablando de salvación, está hablando de elección
como pueblo. ¿Cuántos me entienden? Quiere decir que en el tiempo de antes Dios se paró y dijo, bueno, este pueblo, el pueblo de Israel, va a ser mi único pueblo de entre todos los pueblos de la tierra. Esa fue una elección como pueblo, no para salvación. Ahí no había salvación. Escuche bien aquí. Ahí todavía no había salvación. Era una elección como pueblo. Ahora, para que usted compruebe de que estaba hablando con ellos y no con usted, porque ese es otro de los errores que hay hoy en día. Los hermanos siguen diciendo de que Dios todavía tiene dos pueblos: el pueblo judío o hebreo y el pueblo gentil o la iglesia. No. Escuchen, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, la iglesia, su pueblo. Escuche bien. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí con esta elección, pastor? Entonces, miren, Mateo 10:5. Porque cuando usted vaya al contexto general, que lo vamos a estudiar en un momento, usted va a ver que cuando Dios habla para salvación, Dios está incluyendo a todo aquel que quiera creer. ¿Cuántos entienden? Mateo 10:5 dice, a estos 12, hablando de sus 12 discípulos que él escogió ahí, del 1 al 5, o del 1 al 4, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, ni entres en la ciudad de Samaritana, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el idioma original la palabra esta no se encuentra, la palabra antes no se encuentra. O sea, como queriendo decir, ven aquí primero y después vas a ir allá. No, eso no se encuentra allí. Lo que le está diciendo Jesús es, mira, vete aquí, a este pueblo elegido, escogido por mí, que a este fue que yo vine a buscar. ¿Cuántos entienden? Usted no estaba aquí, esto era algo para ellos, no para ustedes. ¿Cuántos entienden? Mira lo que dice Efesios 2:11. Escuchen. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escuche bien, estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente era para ellos. Solamente ellos eran el pueblo de Dios. Usted no estaba ahí. Mire lo que sigue diciendo el 13. Pero ahora, escuche, ahora, ese ahora se remonta a cuando usted recibió a Cristo o a cuando lo recibe. Entonces en ese momento para usted es el ahora de usted. Dice, pero ahora en Cristo, escuche, porque ahí está la situación, ahí está el balance. Cuando Dios elige al pueblo hebreo como pueblo, pues entonces está hablando de elección como pueblo, no de salvación. ¿Me entienden? Ahora, cuando Pablo habla de elección para salvación, todos tenemos que entrar por el mismo camino, sean ellos o seamos nosotros. Escucha lo que continúa diciendo aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas alejados, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por elección como pueblo? No, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escuchen, de ambos
Dios tiene dos pueblos, eso es un error. Porque dice la Biblia de que esos dos hizo uno, ahora tiene uno solo. ¿Cuál es? La iglesia, su cuerpo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, escuchen, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Ya eso de que no, que yo soy judío, que tú no, que si ahora tú fuiste inyectado en el verdadero olivo, que si tú eras silvestre, sí, eso está ahí, lo vamos a leer en un momento. Pero usted tiene que procesar esa palabra para saber de qué está hablando Pablo. Ya no es de que porque yo soy y tú no eres, o porque yo te di. Hay un pasaje que lo vamos a leer ahora que dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero ¿por qué dice Pablo que la salvación viene de los judíos? No, pero no solamente eso. Esto no es por descendencia. Esto es por creer ahora. Escuche, ahora no es por descendencia, ahora es por creer. Porque usted no es descendiente de nadie. Escuche. No somos hijos de Dios. Os repito, no son hijos de Dios los que son descendientes según la carne. No, ya eso se acabó. Son hijos de Dios los que aceptan a su hijo, los que creen en su hijo. Ya eso cambió. Pero cuando dice que la salvación viene de los judíos, lo que está diciendo es, bueno, mira, por cuanto yo venía a mi pueblo, Juan 1:11, y mi pueblo no me recibió, pues ahora a todos los que me reciban, yo les voy a dar el beneficio de que sean hijos míos. Pero entonces, por cuanto ellos lo rechazaron, entonces ahora la salvación vino de los judíos. ¿Ves? Cuando esto pasó, fue que nosotros entramos en el pombo ese de la salvación. Lo vamos a ver en un momento. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, escuchen, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No puede hacer excepción de personas para la salvación. O sea que Dios lo hizo para elegir a aquel pueblo, pero a la hora de salvar, esto no funciona. Así que ya no soy extranjero. Escuchen, eso de que no, que los judíos y que nosotros, tú sabes, ellos son los legítimos. Olvídese de eso. Ahora todos en Cristo somos legítimos. Ahora todos formamos parte del cuerpo de Jesús. Ya no hay más ni hay menos. No, que los judíos, cuando yo estaba en Miami hace 20 y pico años, no me acordaba, que decían, no, porque ¿qué apellido tú eres? Ah, porque tú vienes de los judíos. Y busca tus raíces judías. Todavía andan por ahí diciendo lo mismo. Dice aquí, ya no soy extranjero ni aprendizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que ya eso de que el pueblo de Dios era aquel, ya eso se acabó en Cristo. Una vez que Cristo murió, esa separación quedó abolida. Es más, yo le voy a decir más a usted, y quizás el miércoles que viene lo vamos a estudiar.
el pueblo de Israel. Y mucha gente se ofende con esto. Pero por eso yo lo quiero invitar a ustedes. Yo los inquiero para que ustedes estudien y se den de cuenta si el pastor está equivocado. Escuchen. Ese pueblo, como pueblo de Dios, como nación, de esto que estamos hablando, que estamos enseñando, de que antes era su único pueblo, ese pueblo fue desechado por el mismo Jesús. De repente el miércoles que viene vamos a estudiar eso. Así que usted no puede coger ahora y decir no, porque por cuanto este es el pueblo de Dios, tiene unos privilegios que no lo tuvimos nosotros. Todo Israel va a ser salvo, como dicen los americanos, no matter. No, eso no es así. No, ya eso se acabó. Pero miren, para mostrar que ese es el contenido de este estudio, que es lo que quiero que ustedes aprendan, que no porque la Escritura dijo ahí, en Romanos 11:26, de que todo Israel va a ser salvo, va a suceder de esa manera. Escuchen, vamos a usar una de las herramientas que hemos estudiado en el pasado para mostrar que no todo Israel va a ser salvo. Porque fue el mismo Pablo el que escribió Romanos 11:26. Y Pablo no se puede contradecir. Escuchen, Pablo dijo ahí en Romanos 11:26, como ya les dije, que todo Israel va a ser salvo. Ahora, cuando nosotros estudiamos el contexto inmediato de esta escritura, recuérdese bien, no se case con un versículo para hacer una enseñanza. No, porque usted va a estar en una doctrina de error. Ustedes se recuerdan, Efesios 6, Hebreos 6, disculpen. Dice ahí que dejen la doctrina de bautismo, de arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces no hay que arrepentirse, no hay que bautizarse. En otras palabras, si usted lee Hebreos 6, capítulo 4, pues entonces usted va a decir, bueno, no hay que bautizarse y la Biblia me apoya. ¿Qué es lo que hacen los amigos testigos de Jehová? Ellos le usan la Biblia y cogen a un cristiano y le dan 84 a ellos. ¿Por qué? Porque ya los cristianos están igual que la iglesia tradicional, la iglesia católica. La iglesia católica no estudia la Biblia. Por eso que adoran ahí todos los santos esos que tienen. Y todos los peligreses van ahí, no hay problema, porque ellos no saben lo que está pasando. Ellos no saben que la Biblia dice de que eso es abominación a Dios. De que Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente Él recibe adoración. No se case con un versículo aislado para hacer una doctrina, porque entonces, vuelvo y le repito, no me canso de decírselo, usted va a estar en error también. Y se lo voy a comprobar ahora. Miren, vamos a buscar el contexto inmediato de esta escritura, de Romanos 11:26. ¿Y cuál es el contexto inmediato, pastor? Bueno, miren, les he enseñado lo que está antes y lo que está después del versículo que está en discusión. En este caso, Hebreos 11:26. Miren, vamos al 1. Romanos, estamos en el mismo Romanos, no hemos salido ahí. Vamos a quedarnos ahí. Romanos 11:1. Escuchen. Para que usted vea el giro que toma la enseñanza cuando usted estudia la Biblia dentro de su contexto, ya sea inmediato o general. ¿Cuál es el contexto general, pastor? Bueno, vamos a decir que aquí el escritor de los Hebreos, o en este caso Romano, Pablo, está hablando de esto, o de cualquier otra cosa. Pues entonces usted tiene que ir a preguntarle a Juan, a preguntarle a Pedro, y a preguntarle a todos los que escribieron, para ver si ellos están de acuerdo con Pablo. Ese es el contexto general.
¿Por qué? Porque lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribieron todos ellos, lo escribieron porque fueron inspirados por el mismo Espíritu. No puede haber error. Ahora, ¿cuál es el error? Cuando usted viene y usted dice, aquí dice que todo Israel va a ser salvo. Y se quedó ahí se plantó. Igual que los hermanos calvinistas. Con mucho respeto para todos ellos, tengo pastores, amigos míos, muy queridos. Pero la doctrina está errada. Yo sé que ellos cuando vean el video de ellos van a decir, no, para mí es que está al lado del pastor. Pero bueno, yo los amo como quiera. Ellos saben que los amo, se los he demostrado. Pero cuando vamos a usar estas herramientas, usted se da de cuenta que esa doctrina es una doctrina de error. Con todo el respeto, vuelvo y repito, para los hermanos calvinistas. Pero miren lo que dice Pablo aquí en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de los descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Escucha aquí. El cual desde antes conoció. ¿A quién conoció desde antes? ¿A usted? No, usted no estaba involucrado ahí todavía. Independientemente que en la mente de Dios, mira, ya Dios tenía la fotografía completa de lo que iba a pasar en el futuro. De hecho, dice que su hijo fue inmolado, fue sacrificado desde antes o desde el principio de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Y todavía no había llegado el tiempo. Pasaron miles de años en que Jesucristo viniera, naciera y muriera por todo aquel que quiera creer en él. Pero sin embargo, ya el Padre lo había sacrificado desde aquel momento. Quiere decir que nuestra mirada está limitada hasta ahí. Pero Dios ya miró hasta allá. Por eso fue que le dijo a Juan, ven, y escribe aquí que te voy a mostrar todas las cosas que van a suceder pronto. Ese pronto ha pasado miles de años, pero ya, mira, él no mandó a escribir porque ya él lo vio. ¿Cuántos entienden? Pero entonces cuando dice aquí, al que antes conoció, a los que antes conoció, los conoció a ellos como pueblo, de entre todos los pueblos de la tierra. Solamente ese era el pueblo de Dios. En otras palabras, mi hermano, lo que les quiero decir con esto, y recalco bastante en esto, es que usted tiene que separar la elección de Israel como pueblo a la salvación. Ahí se radica la doctrina calvinista, en que cuando Dios eligió, ya Dios eligió al que quería que se salvara y al que quería que se perdiera. Eso no está en la Biblia. Por eso es que tiene que tener cuidado usted a la hora de recibir lo que le traen y usted enseñar lo que lleva. Tiene que tener cuidado. Pero bueno, mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 11:1. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual o al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de día la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso es lo que pensaba el profeta. Pero miren, ¿pero qué le dice la divina respuesta? No solamente quedas tú. No eres tú solo, estás equivocado. Me he reservado 7,000 hombres. Y ese número de 7,000, miren, eso es inmenso.
que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche, porque ya esto no fue porque a Dios le dio la gana. A veces yo oigo la palabra que la gente dice, no, porque Dios hace lo que le da la gana. Eso es mentira. Ellos son unos hermanos que no saben lo que están hablando y quieren que Dios, o justificar las experiencias de ellos con que Dios hace lo que le da la gana. Cuando usted le dice, no, la Biblia no hay apoyo bíblico para decir esto o hacer lo que estás haciendo. Ah, no, porque Dios puede hacer lo que le da la gana, Él es Dios. Eso es mentira. Dios puede hacer, mira lo que está aquí, independientemente que Él sí puede hacer lo que le da la gana. ¿Cuántos entienden? Pero Dios no puede hacer lo que le da la gana, porque si Dios, no es que no pueda, corrige, sí lo puede hacer. Sería un Dios injusto. 100 puntos, mi hermano, del 1 al 100. Quiere decir de que ahora mismo, si Dios dice, bueno, yo voy a salvar a este grupo y a este no. Ya Dios no está haciendo justicia. Pero encima de eso, cuando vamos a la Escritura, notamos, mire, Juan 3:16, eso lo sabe ni decir lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Exactamente, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Eso no limita a un grupito. Eso es a todo el que quiera creer. Pero miren, versículo 16. Y si por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y escuchen, porque ahora Pablo torna la tortilla al otro lado. Ahora la moneda es la vida. Ahora Pablo habla de elección en el versículo 17, pero ya no está hablando de elección del pueblo. Escuchen, sino que está hablando ahora para salvación, porque ahora habló de la gracia. Escuchen, dice que la ley vino por medio de Jesucristo, que la ley vino por medio de Moisés. Fue Moisés que trajo la ley. Pero la gracia vino a través de Jesucristo. Escuchen, porque ahora está hablando de salvación. Ahora no está hablando de elección como pueblo. Mira lo que dice el versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha puesto su convite en trampa y en red, y tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué? Escuchen, porque esto va contrario a lo que dicen los hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no recibieron. Recuérdense lo que leímos ahí en Mateo 10:5, que la salvación en aquel momento era solamente para ellos. Ahora, una vez que ellos no creyeron, entramos nosotros en acción. ¿Y por qué Dios les dio a ellos espíritu de estupor y ojos con que no vean? Eso es lo que no conocen nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Por la desobediencia de ellos. Fueron desobedientes, no aceptaron a su Mesías. Ahora el beneficio ese que ellos tenían como pueblo lo perdieron. Ahora si todos ellos o todo Israel quiere ser salvo,
tiene que entrar a través de Jesucristo. El Mesías que ellos rechazaron, que mandaron a matar, ese es el que tienen que aceptar para ser salvo. No es que todo Israel va a ser salvo porque Dios lo dijo y así va a ser. Eso es mentira. Escuche, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Dios no quiso que fuera así. Eso fue una decisión de ellos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celo. Escuche aquí. Estamos en Romanos, seguimos en Romanos. Hoy nos vamos a quedar ahí nada más en ese capítulo. Escuche esto, porque si todo Israel va a ser salvo, Pablo no tiene que provocarlos a hacerlo. Pero, escuche bien aquí. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. No hay que restaurarlo. Si dice que todo Israel va a ser salvo, ¿para qué hay que restaurarlo? Escuchen dónde está aquí la controversia. Como dijo ahí en el versículo, unos versículos anteriores, que les dio ojo para que no vean. Eso fue por un tiempo. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Escuchen 14, porque esto de arriba abajo completamente echa por tierra el versículo 26, y no es que lo quita y lo echa por tierra, no. El versículo está bien, lo que pasa es que los hermanos no están interpretando ese pasaje dentro del contexto inmediato de esa escritura. Y eso es lo que está pasando. Escuchen lo que dice el versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¡Wow! Hello. Y escuchen, no tenemos que ir a preguntarle a nadie más, porque fue el mismo Pablo que escribió Romanos 11:26 y el mismo que escribió el versículo 14. ¿Cómo es que Pablo va a decir por un lado que todo Israel va a ser salvo y después decir por el otro tengo que provocarlo a hacerlo a ver si por casualidad yo pueda salvar a alguno? ¿Cómo que vas a salvar a alguno si todo Israel va a ser salvo? Como dice mi hermana, oh my God. Mire, versículo 15. Porque aquí Pablo sigue desmintiendo esa falsa enseñanza. Y yo no digo como dicen muchos hermanos. Mire, hay muchas veces, porque hay personas que no conocen ni lo que hablan, ni lo que predican. Se aprendieron 2 o 3 versículos y se paran ahí a decirlo. Dicen 84 barbaridades. Para los hermanos que están sentados está bien, porque ellos lo conocen, lo tienen engañado. Lo que están haciendo es viviendo de ellos. Dios no los ha llamado a pastorear, a cuidar al rebaño. No. Son asalariados. Pero entonces muchos de ellos vienen por ahí y te dicen, cuando se levanta un hombre de Dios trayendo la palabra del Señor así como la estamos trayendo hoy, lo primero que te dicen, cuidado, que ese hijo del diablo. ¿Por qué? Porque está trayendo algo que a él no le enseñaron, o a ella. Y como está en contra de lo que ellos conocen, que no está en la Biblia, yo pudiera decir lo mismo de ellos, son hijos del diablo, pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo caer en esa condenación porque el problema es que yo no sé quién es quién.
discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿tú quieres que vayamos y quitemos la cizaña? El Señor les dijo, no, porque ustedes no saben quiénes son, me van a arrancar el trigo junto con la cizaña. No, ustedes no saben. Dejen eso para el tiempo de la siega, que yo voy a mandar a mis ángeles y ellos van a identificar quién es uno y quién es el otro. Por eso usted no puede condenar y decir cuando entra un amigo o una amiga que tenga un mal olor, que tenga tatuajes, que tenga acá y que tenga allá, usted, no, quédate allá afuera. No, pero si es que eso fue lo que el Señor vino a salvar. Versículo 15. Porque si la exclusión, o si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición si no vida de entre los muertos? Así están ellos ahora, miren, están muertos por no aceptar a su Mesías. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué? Porque ya Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo, su iglesia. Y todo aquel que cree en eso será salvo. Dice el versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgarradas y tú siendo olivo silvestre, escucha, porque cuando Pablo está hablando aquí de que somos olivos silvestres, Pablo lo está diciendo o trayendo a colisión en ese momento lo que nosotros éramos antes de estar en Cristo. Usted no puede llamarse olivo silvestre estando en Cristo. Usted no es olivo silvestre. Usted ahora es parte, mira, del verdadero olivo. Ha sido injertado en el lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Por qué? Por cuanto aquellos lo aceptaron y usted tuvo privilegio de aceptarlo ahora. Amén. Antes éramos olivos silvestres, ahora no. O sea, que ellos ahora mismo son silvestres. Ellos todos, bueno, no son silvestres por cuanto aquí Pablo está llamando de que ellos fueron el pueblo que Dios escogió y a través de la desobediencia de ellos, todos los pueblos fueron injertados supuestamente en ellos, pero no es en ellos que estamos siendo injertados, es en Jesús. Porque ahora mismo, si usted se quiere inscribir, si usted se quiere hacer ciudadano de ellos, usted quiere vivir ahí entre ellos, coger sus costumbres judías, etcétera, 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 y usted no acepta a Jesucristo, de nada le sirvió injertarse en el pueblo hebreo. ¿Cuántos me entienden? Mira lo que dice el versículo. Bueno, vamos a ver el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, escuchen, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni aprendizo, sino ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. No se casen con un beso para hacer una doctrina. No. Bueno, discúlpenme ustedes, porque yo me salté aquí y estábamos en el 17 y le dije que leyeran el 18, pero no es el 18, es Efesios 2, 18. Y se los voy a volver a leer. Efesios 2, 18. Y dejen ahí a Romanos 11, 17. Porque con medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuchen, los unos y los otros. Así que ya no soy extranjero ni aprendizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ya eso de que la ramita, que si el tronco, eso caducó. Ahora hay un solo tronco, mira, no un tronco, un cuerpo. El cuerpo de Jesús, su iglesia, aquella que era comprado a precio de sangre.
Y la componen todos aquellos que han creído en Él, lo que van a creer. Amén. Ahora, volvemos entonces ahora sí a Romanos 11, 18. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no te sustentas tú, o no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, el que me sustenta a mí es Jesús. No son ellos. Ellos siguen perdidos sin Dios en el mundo. Esa gente está perdida. Mire, el templo de ellos, donde podían ir a adorar y a presentar ofrendas una vez al año, por los pecados de ellos fue destruido. ¿Está bien? No aceptaron a su Mesías, a su único Salvador o Salvador, no lo aceptaron. Ellos son los que están, mira, fuera del panorama. Nosotros estamos ahora, mira, en el Señor Jesús, en su cuerpo. Somos su cuerpo, somos la iglesia. Dice el versículo 19. O sea que Pablo lo que está diciendo aquí es que por cuanto ellos no le recibieron o no creyeron en él, tú obtuviste la salvación. Pero no es que ellos te sustenten a ti ahora. Ellos no te pueden sustentar por cuanto ellos ya dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Ya lo dejaron de ser. Ahora el pueblo escogido de Dios es su iglesia, compuesta de ellos y de todos los gentiles, que lo que quiere decir es gente de todas las naciones que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que ellos fuesen injertados. Bien, escuchen, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Fueron o no fueron? ¿Están ahí todavía? No, fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Y cómo va a ser eso? Si dijo Pablo que todo Israel va a ser salvo. Y si todo Israel va a ser salvo, no hubiera sido desgajado. Escuchen. Por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó tiempo pasado, no los perdonó, esa incredulidad de que mandó a su hijo a morir por ellos y ellos no lo aceptaron, Dios no le perdonó eso a ellos. A ti tampoco te lo perdonarán. ¿De qué no les perdonó? ¿Por qué le cegó los ojos? Ahí está, porque no creyeron en él. En el 21. Bueno, vamos a pasar al 22. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que no creyeron, pero la bondad para contigo, escucha, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, versículo 23, y esto vuelvo y repito, destroza la doctrina que dice de que todo Israel será salvo. Escuchen. Y aún ellos, hablando de ese pueblo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados por el poderoso de Dios para poder volverlos a injertar. Romanos 10:1, escucha aquí. Lo voy a leer, aunque usted no lo haya encontrado.
pasados para terminar bien rapidito, porque yo creo que ya llevamos más de una hora y no quiero tomarle mucho tiempo. Romanos 10:1 dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cómo es eso? Si todo Israel va a ser salvo, tú no tienes que anhelar nada, tú no tienes que preocuparte por la salvación de ellos. Escuchen, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, o Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen, ellos, Pablo está hablando de ellos, independientemente que usted puede coger esta escritura, para el que quiera creer, tiene que hacer eso todo también. Tiene que creerlo y tiene que confesarlo. Oírlo, creerlo y confesarlo. Pero Pablo todavía está hablando con ellos. Pablo no está hablando con el que se va a convertir ahora. Y gloria a Dios que yo por fe digo que alguno se va a convertir ahora. Pero escuchen, Pablo sigue hablando con ellos. Y Pablo representa a ellos lo que tienen que hacer para ser parte del pueblo del Señor. Para ser parte de su pueblo. Escuchen. Y le sigue diciendo, bueno, lo que ya conocemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y además tiene que creer y confesarlo, como ya dijimos, para que entonces sean salvos ellos y todo aquel que quiera creer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, escuchen, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No por un grupo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hablando de ellos, sigue diciendo Pablo en el verso 14: ¿cómo pues ellos van a invocar a aquel en quien no han creído? Usted menciona a un judío, es más, que ellos no creen en el nuevo pacto. El nuevo pacto para ellos no existe. Ellos dicen que lo inventaron. Usted le habla a ellos de Jesús, y como dicen en mi país, es como inventarle la madre a ellos. Escuchen. Ellos rechazaron a su Salvador. Por eso es que tienen que oír el Evangelio. No es a través de elección del Padre. Tienen que oír el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es a través del Evangelio que tu fe se activa con la gracia de Dios, con el don inmerecido de Dios. Ahí es donde se conecta tu salvación. Dice Pablo: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Claro, porque ellos no creyeron en el Mesías. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿De quién está hablando Isaías? ¿De usted? No, de aquellos que ya después los apóstoles
apóstoles, después que Jesucristo muere y resucita, pues ellos se encargaron de hacer lo que el Señor dijo en Mateo 10:5. Independientemente que el Señor les dijo ahí en Marcos 16, ir por todo el mundo ahora que ya esta gente no creyeron, pues ahora ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que todo aquel que en mí crea se salve. Pero entonces ellos fueron también y le pasó a Pablo. Usted se lee ahí el libro de los Hechos y Pablo fue ahí a todos los hebreos estos, los judíos estos, que estaban ahí en todas aquellas sinagogas, predicando el día sábado, en los ayunos, en esto, en lo otro. ¿Por qué? Porque como dijo Romanos 10:1, tengo celo por este pueblo, a ver si puedo hacer salvo a alguno de ellos. Me he hecho como judío para salvar a los judíos. Y esto de me he hecho a los judíos, lo que quiere decir es, bueno, dice que hasta se bajó la cabeza y fue a hacer poco ahí por algunos que tenían que pagar por la ofrenda de ellos. Y fue y se purificó con ellos ahí. El mismo Pablo, pero Pablo después vino y le dijo, mira, ustedes no son dignos de que yo venga a predicarle a ustedes. Así que mira, me sacudo mis pies y me voy a los gentiles, porque a eso fue lo que me mandó el Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Y sabe por qué? Versículo 17, y con esto terminamos. Dice que la fe, tu fe, se activa, es al oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es de que ellos tienen que aceptar el Evangelio de Jesucristo, creerlo y confesarlo. Oírlo primero, porque ahí es donde la fe se activa. Escuche, eso de que usted le mete un empujón al pariente para que pase para adelante. Hay muchos religiosos sentados ahí en la iglesia. No. El que oye la palabra, la cree y de por él mismo confiesa al Señor, ese es el que es santo. Amén. Y lo mismo le está pasando a ellos. Si no lo oyen, lo creen y lo confiesan, van a estar perdidos por una eternidad. ¿Por qué? Porque solamente aquel que acepte a su Hijo va a ser salvo. Hemos demostrado con el estudio de hoy de que usted no puede casarse con Romanos 11:26, que dice que todo Israel será salvo, para decir, no, Dios tiene una promesa con ellos y todos ellos van a ser salvos. No, porque entonces, mira, hay un problema bien grande con la Escritura. ¿No? Ellos tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros. Y más ellos que nosotros, porque ellos fueron los que le rechazaron, aún teniendo visibilidad. Usted sabe, cuando usted lee los 4 evangelios, cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que la mayoría de ellos se convirtieron viendo la señal. Tuvieron un privilegio que no tuvimos nosotros. Nosotros nos convertimos creyendo por fe. Bueno, estamos en pie. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por esta palabra que ha sido predicada, Padre Santo. Que seas tú con aquellos hermanos y amigos que creen de otra manera, Señor. Que entiendan que nosotros no estamos contendiendo con ellos, sino que simplemente es tu voluntad de que ellos estén en la doctrina correcta. Y es la nuestra también. Gracias, Padre, porque yo sé que esta palabra que ha sido predicada va a ser enviada allí a todos aquellos que la necesiten, no solamente para su crecimiento, sino para salir de la doctrina de error. Y yo sé que ella va a hacer lo que tú quieres que ella haga, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.